como te decía, y el Ministerio de Capital Humano penalizó a la empresa FATE con penas económicas que van entre el 50 y el 2000% del ingreso de los trabajadores. No quería decir multa, porque la multa es otra cosa, por eso hablo de penalización. Quiero dejar la palabra multa para otras cosas, para un equívoco, pero acá puede haber otra cosa, que no sea un equívoco, que sea una cuestión a propósito. La paga la hacen indefectiblemente los trabajadores. Por eso pensé el concepto. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Miguel Beralince te saluda. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás vos? Un placer poder hablar contigo, Pablo. Hablar sobre, sin duda, lo que está pasando en FATE y el tema de los trabajadores. ¿Cómo va esto de la conciliación obligatoria o la violación de la conciliación obligatoria, la situación de los trabajadores? ¿Cómo se está definiendo este tema? Bueno, bien dijiste vos, acá lo que hay es una conciliación obligatoria no acatada por la patronal, que se mantiene en la misma posición desde el primer día, no ha hecho nada de lo que se le ha indicado la parte del Estado empleador alrededor del tema. Y bueno, los trabajadores siguen en su posición firme de pelear por los puestos de trabajo, lo cual es una señal muy importante en la Argentina que nos toca vivir hoy con el gobierno ultraderechista de Milei, sí. Que exista trabajadores con un sindicato a la cabeza como el SUTNA, que se plantan y dicen esto no va a pasar. Claro. Nosotros ocupamos el predio. Exactamente. Hoy se conoció también en la larga data que registra nuestro país, penosa larga data, Pablo, que es que otra empresa, un sector frigorífico en Argentina, de los más conocidos, como es ArreBeef, suspendió 400 trabajadores, que CSP. Es penosa, es alarmante la pérdida de trabajo que hay en nuestro país, donde comercios, pequeñas empresas, microempresas como pequeñas despensas, kiosquitos, van cerrando. Este gobierno no da cuenta de esto, Pablo. ¿Vos viste en algún momento un gobierno que desatienda y que le tenga menosprecio por el trabajador? Mira, te voy a contradecir en algo. El gobierno sí da cuenta de esto y lo festeja, como sucedió cuando despedían a los trabajadores estatales. El gobierno festeja y lo hace con una mentira de fondo que dice, no, esto es mejor para los trabajadores, que te despidan es mejor, porque vas a encontrar trabajo en un lugar más eficiente. Y hoy la realidad es que todos los compañeros que quedan en la calle, o aquellos que ya tenemos un empleo pero necesitamos completar el ingreso porque nos lo han pulverizado, no conseguimos laburo en ningún lado. Entonces estamos ante una situación muy perversa, donde el gobierno festeja que cierre FATE, donde el gobierno festeja que cierren las fábricas, donde el gobierno festejó que 60.000 trabajadores y trabajadoras del Estado pierdan su puesto de trabajo. Esa es la situación en la que estamos. Justo vos me llamaste, estaba conversando con compañeros del sindicato que dicen se viene otra andanada de despido en el Estado Nacional. Estamos en una situación ¿Vos sabés de mucha perplejidad y preparándonos para resistir. El ex ministro de Defensa y actual diputado nacional por la provincia de Mendoza, dijo, Petri, ¿no? Más precisamente, dijo que hay que pensar en una reforma del Estatuto del Trabajador
para darle herramientas a los gobiernos provinciales de poder despedir trabajadores del sector público. ¿Crees que este gobierno está pensando en profundidad la modificación del estatuto, la 3870, que dicho sea de paso es una ley de la dictadura militar, que debe tener aún menos el cambio de número, es decir, bueno, vamos a hacer una reforma, cambiarle puntos y comas, que quede todo tal cual, pero que sea una reforma de la democracia? ¿Vos creés que los estados provinciales empiezan a pensar que achicar el Estado es mucho mejor, dejando trabajadores del sector público en la calle? Y por lo menos es la línea directriz que tiene el gobierno nacional y todos aquellos los gobiernos provinciales, que son muchos y de distintos signos políticos, que se han alineado con él. Claro. El alineamiento que han tenido para la votación de la ley de reforma laboral en el Congreso da cuenta de que hay una complicidad con muchos sectores políticos, con muchos gobernadores que vienen aplicando el ajuste en sus provincias. Entonces no puede sorprendernos que se intente avanzar en ese sentido, porque lo que acá hay de fondo es el intento de aplicar, ya se está aplicando un ajuste severísimo, pero un cambio en la matriz productiva de nuestro país. O sea, es el rumbo hacia una primarización completa de la economía y la profundización del saqueo por parte de las multinacionales. ¿Saqueo por qué? De nuestros recursos. Definime el concepto de saqueo. Y el saqueo es esto, ¿no? Con dos palabras: modificar la ley de glaciares para que no se pueda proteger ni lo más mínimo y más sagrado que tiene toda comunidad, todo territorio, que es el agua, para que vengan compañías como en su momento fue la Barrick y las diversas compañías a hacer del extractivismo la moneda corriente, que dicho sea de paso, ¿no? Digo, los grandes proyectos que hay de explotación minera en nuestro país y en el mundo, ¿no? Tengo una pregunta. No generan empleo. ¿La ley de RIGI es una ley del saqueo? Sí, por supuesto. En toda la línea, todo lo que ha hecho este gobierno desde el día número 1 es profundizar el saqueo. Ojo, que no empezó hoy, pero es una profundización tremenda, y lo que buscan es llevar a ese esquema, donde lo único que exista sea el saqueo, sea el agronegocio y el saqueo de los recursos, ya sean hidrocarburos, minerales, etcétera, en función de las ganancias de las grandes empresas. A mí me parece raro, ¿no?, que en estos tiempos del siglo XXI haya gente que defienda esto del saqueo, ¿no? Yo me acuerdo en la época de la colonización de América Latina, con la llegada de ingleses, franceses, portugueses, españoles a nuestro país a robarse el oro, los minerales, sea parte cotidiano del vocabulario aceptable de que un gobierno está bien que venga y te robe los recursos naturales y te los lleve y te deje espejito de colores. Dudo pensar que en estos tiempos de alta tecnología, de conocimiento, de acceso al conocimiento tan en poco tiempo, tan de impacto de tiempo, desconozcamos mucho de lo que está pasando, Pablo. Me cuesta creer que haya gente que defienda esto, ¿eh? Bueno, como siempre, dentro de los círculos de los partidos patronales, siempre hay sectores que están absolutamente pagos por esos intereses, entonces te la van a dibujar. Digo, nosotros encontramos, todos los partidos han tenido sectores que han votado estas leyes y te la quieren dibujar en pleno siglo XXI, como decías vos, que como generación de empleo, cuando todo el mundo sabe que las técnicas de extracción minera que existen hoy, si hay algo que no generan es generación de empleo, porque como todo el mundo sabe que el agronegocio hoy no genera empleo. Bueno, son cuestiones, pero siempre la mentira está a la orden del día y la utilización del mal menor, ¿no?, de esta antinomia. Bueno, Milei vino a combatir a una casta que supuestamente, ¿no?, y esa utilización de
como se dice, de generación de fantasmas para utilizar, para hacer pasar estas políticas de ajuste, de saqueo, de expoliación de los derechos de las mayorías, ¿no? Perfecto. En nuestro país y en toda Latinoamérica. Pablo, agradecerte, te despido con un abrazo grande, muchas gracias por este tiempo que nos brindaste. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y esto, mañana vamos a estar en FATE junto a muchos dirigentes sindicales, abrazando a sus trabajadores, sí. Y cada vez que haya un despido, que haya un intento de cierre, que haya un ataque a los laburantes, vamos a seguir estando en la calle. Bien, bien. Pablito, un abrazo grande. Señores, abrazo. Pablo Almeida, representante de los trabajadores de FATE. Nos tenemos que ir. ¿Viene Danielito? ¿No viene?